Mis hermanas, mis hermanos, muy buenas tardes. En esta oportunidad yo quiero compartir con cada uno de ustedes, especialmente para el grupo de Sacsayhuamán y también para todas mis hermanas, hermanos que aún no forman parte del grupo de Sacsayhuamán. En esta oportunidad yo tengo un mensaje, una invitación, una reflexión, una amonestación de Dios para su pueblo del tiempo del fin, para su pueblo remanente del tiempo del fin. Por eso en esta oportunidad yo me voy al libro de, aquí en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulos 2, versículos 42. En el libro de Hechos, capítulos 2, versículos 42, y la palabra dice así. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Aquí me voy a detener un poco. Dice la palabra de Dios, que permanecían en doctrinas. Queridos hermanas, hermanos, el pueblo de Dios o los discípulos de Jesús en estos tiempos, en esos tiempos, dice la palabra de Dios que permanecían unidos en la doctrina. Pero hoy, en estos tiempos, yo veo que no hay esa unidad en doctrinas. Queridos hermanas, hermanos, yo quisiera pedir a cada uno de ustedes que podamos estar unidos en la doctrina, así como los discípulos de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que ellos estaban unidos en la doctrina? Porque ellos, primeramente, lo que mantenían es la unidad, compromiso. Muy comprometidos en ese pequeño grupo que ellos formaban, que Jesús formó, llamando a los 12 apóstoles. Unidos asistían y estudiaban y recibían las instrucciones, las enseñanzas de su Maestro Jesucristo. Hoy la palabra de Dios, nuestro Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo de Dios nos invita para que podamos estudiar unidos, así como los discípulos de Jesús, unidos, escudriñar, entender, comprender y llevarlo a la práctica, la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Voy a continuar con el versículos 46 y 47. Dice la palabra de Dios: perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Unánimes oraban, unánimes estudiaban, unánimes comían pan. Podemos comprender tanto es pan material y el pan espiritual. Los comían juntos en la casa, en el templo, o sea, en la casa de Dios. Hoy, ¿por qué no hay esa unidad aquí en las iglesias o aquí en el grupo de también? Queridos hermanas, hermanos, yo quisiera suplicarles a cada uno de ustedes que podamos llevar a la práctica este ejemplo que llevaron los santos apóstoles de Jesús. Unidos estudiaban. No tenían esa diferencia de comprensión doctrinales. Ellos tenían una sola doctrina que Jesús les había enseñado. Y nosotros también podemos lograr estar unidos en la doctrina y en todas las enseñanzas que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios que nos da. Yo les invito a cada uno de ustedes, por favor, que podamos unirnos, podamos despertar, podamos activarnos, podamos reavivarnos.
Yo quiero que este grupo de WhatsApp o este grupo de Sacsayhuamán sean un pueblo unido igualito que los apóstoles de Jesús en esos tiempos. Pero hoy, ¿qué es lo que pasa? Al parecer que no estamos unidos en la doctrina. Yo hago muchas invitaciones y muchos no vienen. ¿Por qué no vienen? ¿Será porque están pensando que aquí en Grupo de Sacsayhuamán están enseñando con erróneas? ¿O es que hay algún sentimiento de menosprecio? Porque también en estos últimos tiempos, el mundo cristiano, así como la iglesia organizada, adventista organizada, o también ministerio de sostén propio, también hemos caído a este error o a este gran trampa del enemigo, que es menospreciarnos unos a otros. Como quien diría, ¿no? Ya en Sacsayhuamán, el hermano, la hermanita, ellos nomás predican, esa hermana, ellos nomás predican. Yo estoy cansado de escuchar a él o a ella. ¿Será que estamos cayendo en esta forma de menosprecio a nuestros hermanos más humildes? Imagínense, mis queridos hermanos, ¿qué tal se convoca o sale un aviso donde sale una publicación que el pastor Alejandro Bullón o pastor Esteban Bor o pastor Joel Flores va a llegar en el estadio Garcilaso del Cusco? ¿Cuántos irían corriendo? ¿Cuántos irían, hasta sacarían permiso de su trabajo, se faltaría del trabajo para ver o escuchar al pastor Bullón o pastor Esteban Bor o al pastor Tit Wilson? ¿O cuántos también irían corriendo cuando habría un comunicado donde una hermanita que a las justas aprendió a leer la Biblia, aprendió o entendió el mensaje de la palabra de Dios? Una hermanita humilde con sus ojotitas, con sus ropitas típicas de chinchero. Dice un comunicado que hermanita tal va a llegar a Estadio Garcilaso a presentar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos iríamos corriendo por ella también? Un hermanito va a venir, ¿de dónde? Quizás de Pisa, Paucartambo, un hermanito humilde con ojotita, muy humilde, que viene a compartir la palabra de Dios. ¿Iríamos corriendo por él? ¿O iríamos corriendo por pastor Esteban Bor, por Tit Wilson, por Alejandro Bullón? Hermanas, hermanos, es una de las trampas del enemigo que nosotros hemos caído en menospreciar el mensaje que trae un hijo de Dios humilde y mirar con aprecio, diríamos, a los ministros que vienen de las grandes universidades, un pastor con su credencial, vienen a presentarnos mensajes, ni siquiera un mensaje puro y santo, sino un mensaje verdad mezclada con un poquito de mentira. Ahí si nosotros corremos, queridos hermanas, hermanos, ¿será que estamos cayendo a este gran trampa del enemigo de menospreciar el mensaje de nuestros hermanos más humildes?
Mira lo que dice aquí la palabra de Dios en el libro de Mateos capítulo 5. Vamos al libro de Mateos capítulo 5, versículos 3. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, los pobres, los humildes. Mira lo que dice en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Queridos hermanas, hermanos, valoremos, apreciemos el mensaje de Dios cuando un hermano o una hermana sea el más humilde, un pastor quizás, mientras que traiga un mensaje puro y santo y verdadero, recibámoslo, valorémoslo, porque es el mensaje de amor y de misericordia que Dios envió para su pueblo remanente del tiempo del fin. Y Dios puede usar a los más humildes, iletrados, a las personas quizás analfabetos. Dios puede usar, mis queridos hermanas, hermanos. Entonces nosotros nunca menospreciemos el mensaje de Dios que viene a través de una hermana o hermano más humilde, porque es la palabra de Dios. Por eso a veces yo digo, mis queridos hermanas, hermanos, muchas veces somos cristianos emocionales. Esperamos ver a un pastor físico con su corbata o que de repente con su credencial ahí nos demuestra su sonrisa, quizás una simpatía, hasta fingido a veces. Y eso nos gusta a nosotros. Pero somos muy poco de creer en Jesús a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, mis queridos hermanas, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Es momento de apreciar la palabra de Dios. Presente que en presente, mis queridos hermanas, hermanos. Pero siempre en cuando que no esté mezclado la verdad con mentira. Tenemos que saber también discernir el mensaje de Dios que viene del cielo o discernir, en escudriñar o reconocer si este ministro viene de parte de Dios o viene de parte del enemigo. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulos 22 versículos 11. Dice la palabra de Dios: el que es injusto sea injusto todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que es sea impuro todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Queridos hermanas, hermanos, cada uno de nosotros necesitamos alcanzar ser justos y ser santos, porque sabemos, está aquí en la esquina la ley dominical. Junto con la ley dominical llega también el fin del tiempo de gracia. Por eso aquí la palabra de Dios dice: el que es justo que siga practicando la justicia, el que es santo que se santifique todavía. Porque cuando se cierre el tiempo de gracia, hermanas, hermanos,
nuestro destino será decidido. Si es que hasta ese momento hemos practicado la injusticia, entonces seremos declarados faltos. Queridos hermanos, también dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis capítulos 22, versículos 12. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurado los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad celestial. Queridos hermanos, llegará muy pronto el día de juicio de Dios, cuando nosotros seamos, o el día que vamos a recibir nuestra paga, de acuerdo a las obras que hemos hecho. Si nuestras obras que hemos hecho agradan a Dios, y Dios nos pagará una recompensa tan maravillosa que es la salvación, la patria celestial. Pero si nosotros no hemos practicado, no hemos hecho, si nosotros tenemos registrado en el libro de la vida las malas obras, la vida cristiana superficial, tibiez, entonces, queridos hermanos, cuando llegue el juicio de Dios, no habrá obra que agrade a Dios, entonces seremos desaprobados. Porque hoy, queridos hermanos, nuestro Dios Todopoderoso nos ha enviado el mensaje de la reforma pro salud, el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de la reforma educativa, el mensaje de la obra médica misionera. ¿Cuántos hoy lo han aceptado este trabajo que Dios nos ha enviado? Cuando nosotros aquí en Sacsayhuamán invitamos y muchos no se han hecho caso. Claro, mis queridos hermanos, muchos hacen obra para Dios en estos tiempos en las iglesias organizadas, pero hacen una obra un poquito para agradar a Dios, y lo resto como ellos quieren. Eso también representa a la ofrenda de Caín y a la ofrenda de Abel. Abel trabajó o obedeció, ofreció una ofrenda según el modelo que Dios le había pedido. Pero Caín ofreció también su ofrenda o su trabajo, un poquito como para agradar a Dios, y lo resto era para agradarse a él mismo, porque la ofrenda que Caín ofreció no era al agrado para Dios. ¿Será que hoy está repitiendo el pueblo de Dios del tiempo del fin? Claro que sí, mis queridos hermanos. Por eso yo les exhorto desde aquí, yo les aconsejo desde aquí, que podamos tomar la decisión de servir o trabajar en la viña del Señor, tal conforme como nuestro Padre Celestial nos mandó a través de la reforma pro salud, reforma educativa, justificación por la fe, la obra médica misionera. Esto no debe faltar en la vida de un verdadero cristiano del tiempo del fin, de un verdadero cristiano o de un pueblo verdadero que forma parte del pueblo remanente del fin. Queridos hermanos, muy pronto, falta muy poquito tiempo. Como sabemos, en estos últimos años, no es una casualidad que haya llegado al poder un papa llamado León XIV. Acordemos que en el año 1888 estaba de turno el Papa León XIII, y el Papa León XIII iba a aplicarse
la ley dominical en el año 1888. Pero como el pueblo de Dios organizada rechazó el mensaje de la justificación por la fe, el Papa León XIII como que dejó en suspenso la ley dominical. Ahora no es una casualidad que el Papa León XIV haya llegado al poder, haya ocupado este puesto tan grande. Y este Papa León XIV es quien puede aplicar en estos tiempos la ley dominical. Si el Papa León XIV aplica la ley dominical, entonces también se acaba el tiempo de gracia. Queridos hermanos, tenemos que estar bien atentos a las noticias internacionales, cada movimiento que está realizando el Papa León XIV. Así también tenemos que estar bien atentos cada paso que da el presidente de Estados Unidos, porque se acaba el tiempo de gracia, mis queridos hermanos. Por eso en esta oportunidad yo quiero compartirles con cada uno de ustedes aquí en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía, en el libro Evento de los Últimos Días, capítulos 16. El fin del tiempo de gracia. Estoy en la página 235. 235 párrafos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: los justos de los impíos continuarán viviendo en la tierra. En su estado en su estado mortal, los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y viviendo, inconscientes, todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciado en el santuario celestial. Dice aquí, la humanidad, dice aquí, dice aquí también, los justos y los impíos, creyentes o no creyentes, y los falsos creyentes, todos ellos estaban, ¿qué cosa dice? Estaban plantando, edificando, comiendo, viviendo, y sin darse cuenta que Dios ya había pronunciado la palabra consumado es. ¿Cuándo es que Dios va a pronunciar esta palabra consumado es? Cuando se acabe el tiempo de gracia, cuando ya no hay más intercesor en el santuario celestial. Y dice la palabra de Dios, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciado en el destino del mundo, haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Los habitantes de la tierra no sabrán cuándo se ha acabado el tiempo de gracia. ¿Y cuándo van a saber, mis queridos hermanos? Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, en el medio de las cuales el Espíritu de Dios ya se habrá retirado finalmente, y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan su cruel designios. Queridos hermanos, lo que estamos leyendo aquí es muy triste y muy terrible a la vez. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios, los habitantes de la tierra, las muchedumbres estaban en ahí y no se habían dado cuenta, no habían escuchado la voz del ángel que dijo, consumado es. Ellos pensarán que están normales. ¿Y cuándo se van a darse cuenta que el tiempo de gracia se había acabado? Cuando va a empezar a caer las 7 últimas plagas. Cuando empiece a caer las 7 últimas plagas, los habitantes de la tierra recién despertarán, se levantarán. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hacer que la palabra de Dios nos hable mejor, ¿ya? Mira lo que dice aquí en la página 238. Vamos al 238. Página 238. Párrafos 4. Dice la palabra de Dios, los que ahora no aprecian ni estudian,
ni valoran profundamente la palabra de Dios hablada por sus siervos. Más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Vi que el fin del tiempo es del Señor erigido en juez, caminará por la tierra. Las temibles plagas comenzarán a caer entonces. Quienes han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera, irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Queridos hermanas, hermanos, ¿cuándo es que los impíos y los religiosos, los adventistas nominales, van a correr de aquí para allá buscando la palabra de Dios? Cuando van a empezar a caer las plagas seguidamente, ellos van a buscar ¿qué cosa, hermanos? Van a buscar refugio. Aquí dice la palabra de Dios, buscarán consuelo y no lo hallarán. Al no encontrar consuelo, irán de aquí para allá, correrán de aquí para dice aquí del norte al sur o al oriente, buscando la palabra de Dios, buscando a las hermanas y los hermanos que invitaban una y otra vez desde Sacsayhuamán. Buscarán. ¿Dónde está ese hermano florentino que compartía unos mensajes un poquito fuertecitos, tosquitos? ¿Dónde está ese hermano? Vamos, ¿dónde es hermano? Vamos a orar, porque las plagas caerán. Y buscarán consuelo y no lo encontrarán, mis queridos hermanas, hermanos. Dios en su gran misericordia nos ha dado el tiempo suficiente para poder prepararnos, para poder restaurar la imagen de Cristo en nuestro ser, en el aspecto de salud física, mental y espiritual. Pero sin embargo, el pueblo de Dios del tiempo del fin no se han hecho caso en su momento. Pero cuando empezaron a caer las plagas, recién correrán de aquí para allá. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Yo quiero que presten atención. Dice la palabra de Dios, no más oraciones por los impíos. Los ministros de Dios habrán hecho su última tarea, ofrecido sus últimas oraciones, derramado sus últimas lágrimas amargas por una iglesia rebelde y un pueblo impío. Queridos hermanas, hermanos, aquí está hablando la palabra de Dios de los ministros de Dios. En esta parte hay que comprender, los verdaderos ministros de Dios tienen sus características, como también existen falsos ministros de Dios dentro de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Y los falsos ministros de Dios o los falsos pastores también tienen sus características. Y los verdaderos ministros de Dios, los verdaderos pastores de Dios, tienen sus características. Es lo que nosotros tenemos que saber discernir. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 24. Vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Vendrán falsos maestros, falsos profetas, diciendo soy Cristo, y a muchos engañarán. Queridos hermanas, hermanos, entonces comprendamos quiénes son aquellos que tienen las características de un verdadero ministro de Dios. Pero aquí dice la palabra de Dios, los ministros de Dios habrán hecho su última tarea, ofrecido sus últimas oraciones, derramado sus últimas lágrimas amargas por una iglesia rebelde y un pueblo impío. Su última solemne amonestación ha sido dada. Entonces, los que han profesado la verdad y no la han practicado, ¿cuán rápidamente darían casas y terrenos, dólares, queridos hermanas, hermanos? Cuando empiece a caer las plagas, en ese momento recién el pueblo adventista nominal van a querer dar su casa, sus terrenos,
su dinero, sus dólares, sus ahorros, su empresa, sus negocios, ¿a fin de qué? A fin de encontrar consuelo. Pero no lo hallarán, mis queridos hermanas, hermanos, porque no se han hecho caso en su momento, cuando sus siervos invitaban a estudiar, a investigar los miércoles y los viernes, citando una y otra vez. No se hacían caso, mis queridos hermanas, hermanos. Dios está usando en estos últimos tiempos a sus siervos y siervas más humildes, enletrados, analfabetos, así como mi persona, mis queridos hermanas, hermanos. Vamos a continuar lo que dice aquí la palabra de Dios. Bien, casas y terrenos, dólares que han sido acumuladas miserablemente y conservados en forma mezquina para recibir algún consuelo. Aquí está diciendo la palabra de Dios. Cuando se acabe el tiempo de gracia, va a empezar a caer las plagas. Entonces los cristianos profesos, los falsos cristianos nominales, van a empezar a correr, vender su casa, vender su negocio, sus ahorros, sus terrenos, para poner para la obra de Dios, para encontrar el consuelo, y no lo encontrarán. Repito, mis queridos hermanas, hermanos, ¿qué más dice la palabra de Dios? Para que se les explique el camino de salvación, o para oír de sus ministros una palabra de esperanza. Queridos hermanas, hermanos, también quiero explicar algo muy importante. Dice en el conflicto de los siglos, la sierva del Señor, muchos, cuando empiecen a caer las plagas, se van a darse cuenta que el tiempo de gracia se había acabado. Se van a darse cuenta que han sido engañados por sus ministros, por sus pastores, y buscarán a sus pastores. ¿Para qué? Para darle un abrazo, para felicitarle. No, mis queridos hermanas, hermanos, sino ¿para qué? Para golpearles, para masacrarles. ¿Por qué? Se van a darse cuenta que los pastores les habían engañado. Esto va a pasar en la iglesia adventista organizada y también en las iglesias, dominicales. Como sabemos que en este mundo hay cerca de 3 millones de iglesias cristianas y no cristianas. Buscarán con furia, con amargura, para poder, posiblemente para masacrarle a esos pastores, porque les había engañado. Es lo que dice aquí en este capítulo, mis queridos hermanas y hermanos, cuando se acabe el tiempo de gracia. Porque hoy muchos pastores dicen, hermanita, hermanito, no estudien después de profecía. No, esos que están estudiando allá en Sacsayhuamán son disidentes, son aquellos, son extremistas. Así hoy nos están engañando. Y muchos hermanas, hermanos, caen en este gran engaño. Y eso lo comprobarán cuando se acabe el tiempo de gracia, empiecen a caer las plagas y no encontrarán consuelo. Entonces maldicirán a sus pastores y buscarán para masacrarle y no lo hallarán. ¿Por qué? Porque se habían escapado. Vamos a continuar entonces, mis queridos hermanas, hermanos. Dice la palabra de Dios, una oración, una exhortación, pero no deberán padecer hambre ni sed en vano. Su sed nunca será saciada, ni podrán obtener consuelo. Su sed nunca será saciada, ni su hambre será saciada. ¿Qué más dice? Ni podrán obtener consuelo. Sus casos están decididos y fijados para siempre. Es un tiempo temible y terrible que se nos avecina, mis queridos hermanas, hermanos. Es lo que yo quiero exhortarles a través de este video, mis queridos hermanas, hermanos, y invitarles que obedezcamos a la invitación, al llamado de Jesús, para que podamos hacer su obra, podamos ser partícipes
en la viña del Señor, que hoy en este momento nos necesita. Y estamos aquí desde Sacsayhuamán, preparando médicos misioneros, llamando e invitando para que usted también sea parte de este equipo para poder trabajar, prepararnos nuestro carácter y así poder recibir la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo y nosotros ser usados por Dios para dar el mensaje del fuerte pregón. Que Dios me las bendiga. Muy buenas noches. Bendiciones.